El día de hoy vamos a explicarles un poquito de cómo empacamos el dátil. Este video no lo habíamos hecho por falta de tiempo, pero les vamos a platicar cómo baja el dátil de la palma, cuál es el proceso que se hace y cómo termina el dátil ya clasificado por su tamaño, calidad de piel y humedad. Entonces es algo muy importante que les quiero mostrar. Cuando el dátil baja de la palma, baja básicamente en 4 grados de humedad. El número 4 es un dátil muy húmedo ¿por qué le llamamos 4? Porque el número 4 necesita 4 días de sol y esa es la razón por la que se clasifica como número 4 y es por su nivel de humedad. Es un dátil muy claro, muy suave, que si no tienes el correcto manejo lo vas a dañar. Después está el número 3, que es un dátil un poquito más oscuro, pero igual de suave, igual de delicado, y si no le das el correcto manejo también vamos a tener el mismo problema. Después viene el dátil número 2. El número 2 significa que ya está listo para empaque. Es un dátil que ya se va a empacar en la caja y ya va a llegar al consumidor final. Entonces este dátil es el que va derechito a la caja, no se tiene que secar, así baja de la palma. También tenemos el número 1. El número 1 le llamamos al seco. Este dátil ya está seco y porque no se piscó a tiempo. Entonces es muy importante que los productores sepan el momento correcto de la pizca para que no tengan mucho número 1, porque el dátil seco no en todos los países es bien recibido. Hay clientes, nosotros vendemos en todo el mundo y hay clientes que nos piden el dátil número 4. En lo especial este dátil, para mí el número 4 es mi favorito y es el que más me gusta, porque es un dátil muy dulce, de una textura muy como un caramelo, hagan de cuenta. Entonces es algo que pues yo en lo personal disfruto mucho. Además de eso, baja mucho dátil con cálix. Nosotros le llamamos cálix o chicata a esta parte de aquí, que es la que une al dátil con el bonche o racimo de la palma. Entonces todo esto nosotros lo quitamos, uno por uno lo estamos quitando a mano para que el cliente al final tenga un dátil así, sin el cálix y que esté listo para comer. Entonces esto es como baja de la palma. Ahora les voy a platicar un poquito de cómo es como lo clasificamos. Normalmente para el 80% de nuestras ventas tenemos 7 formas de clasificar la fruta. Vamos a empezar con el número 1 o jumbo. Es importante que la palabra jumbo no le haga mucho ruido, sino la especificación del dátil. Tiene que pesar más de 22 gramos y eso es lo que lo hace un dátil jumbo. Que tenga una separación de piel del 0 al 10%, casi nada. Y eso es lo que tienen que ver. Muchas veces se confunden mucho los compradores a nivel mundial porque todo el mundo le podemos poner jumbo a la caja, pero lo importante es que la fruta que esté en esa caja cumpla con una especificación y más que una palabra tenemos que saber cuántas piezas son por libra o por kilo, cuál es la separación de piel y cuál es la humedad de la fruta. Porque si tengo una fruta muy grande que les mencioné ahorita que está seca, que tiene un tamaño de jumbo, pero esto está seco y no va a ser igual que el otro jumbo y eso no les va a ayudar para el cliente final. Después del jumbo tenemos el large. El large es muy parecido al jumbo, es un dátil un poquito más pequeño que tiene la misma separación de piel del 0 al 10% y el sabor es lo mismo. Básicamente todos los 7 grados que les voy a mostrar aquí tienen el mismo sabor. Entonces el large es un dátil un poquito más pequeño, alrededor de un 15% de la producción que un productor tiene de large por temporada. Y el jumbo no lo mencioné, pero el jumbo anda entre el 7 y el 9%. Después de ahí sigue el dátil premium, que es el que más se comercializa a nivel mundial. El dátil premium es un poco más chico, con un poco más de separación de piel, pero aún así con el mismo sabor. Y es un dátil que si tú no lo quieres para rellenar o para un detalle especial como el jumbo y el large, yo te recomiendo mucho el premium porque es el dátil que más se vende a nivel mundial y es el que ves en todos los supermercados. Es el que están en los clamshells de 1 libra, de media libra, de 12 onzas. También lo hacemos en 1 kilo, 2 kilos. Entonces este es el premium. El fancy es un poco más pequeño que el premium y tiene más separación de piel. El sabor es el mismo que los otros 3 grados y esa es la única diferencia. Luego tenemos para mercados que nos piden, tenemos todavía un dátil con más ampolla. Es mínima la producción que tenemos de esto. Nuestra producción está enfocada en tener dátil de calidad, pero aún así, aunque nosotros buscamos tener la mejor calidad, siempre tenemos un dátil que sale con más ampolla y ese se clasifica en el large choice, que es un dátil del tamaño del large y del jumbo, pero que tiene más ampolla. Entonces este es el large choice. También tenemos un dátil premium que tiene las mismas características que el large choice, pero
es un poco más pequeño, es como el premium, pero con más ampolla, tiene más separación de piel. Igual, el sabor sigue siendo el mismo. Después sigue el dátil mini, que es un dátil muy pequeño, tiene el mismo sabor. A mí me gusta mucho el dátil mini porque podemos hacer muchos postres, podemos rellenarlos, podemos hacerlos en recetas de cocina. Y es un dátil que no tienes que agarrar un dátil grande que se batalló mucho para tener esa clasificación, para que en tus recetas de cocina tú uses este dátil. Básicamente esos son los grados, ya les expliqué los grados de madurez, de humedad, como bajan de la palma, y también les expliqué las clasificaciones que se hacen. Durante el transcurso del video les voy a pasar unos videos también de cómo es el sorteo manual que hacemos, voy a hacer un video también de cómo quitamos el cáliz a cada dátil. Les voy a hacer un video también de cómo empacamos la caja de Jumbo para que vean su presentación final, y también les voy a mostrar las diferentes presentaciones, eso va a ser en otro video. Por lo tanto, me despido. Si quieren más información, si buscan un proveedor de dátil Mayul a nivel mundial, estamos a sus órdenes. Estamos en las redes sociales, Facebook, Instagram, nos pueden mandar un mensaje y estamos a sus órdenes. Nos vemos en el próximo video.